¿Estáis preparados? Amén. Porque yo estoy completamente convencido en esta tarde, si no, no estaría aquí. Amén. Que va a pasar algo en tu vida. Amén. Algo que va a purificarte tu mente, tu pensamiento y toda tu persona. Porque Dios está muy interesado en tu vida y en la mía. Dios es alguien que siempre quiere hacer cosas nuevas a través de su palabra. Siempre utilizando al hombre y a la mujer. Es el único medio que Dios ha puesto al alcance de las personas, para que nuestras vidas sean unas vidas desarrolladas en esperanza y fe en Él. Y es por eso que estamos aquí en esta tarde. Sabéis que estoy trayendo los estudios de satanología y monología. Y este quizá, al presentarlo, aparentemente podía darse a entender que no entramos en esa línea. Eso es lo que le interesa al diablo. Pero eso no le interesa a Dios. Y como no le interesa a Dios, Él va específicamente, en esta noche, a tratar temas y propósitos en ti y en mí. ¿Para qué? Para que tengamos una defensa sólida en nuestra vida futura, hasta que estemos preparados para entrar en el reino de los cielos, porque aquí es donde se prepara uno, no es en otro lugar. Este es el tiempo de Dios para ti y para mí, donde Dios quiere darnos la oportunidad clarificada y personalizada en su palabra, para que tengamos la condición especial de fe en Él para subsistir bajo la sociedad y la dirección en la cual vivimos, que está muy saturada por el mundo satánico, sobre todo por Satanás y los demonios. Y en esta tarde yo voy a tocar un tema que se pasa en la iglesia muy desapercibidamente. Se conoce, pero se pasa muy desapercibidamente. Y es un tema en el cual depende vivir una vida completamente aislada de la condenación del hombre en su propia imaginación y en su propio comportamiento espiritual en ella. Hay personas que cuando toquemos este tema vamos a darnos cuenta enseguida. El tema se trata de la ofensa y el perdón. Y esto aparentemente lo pasamos muy desapercibidamente en nuestras vidas. No damos la importancia que tiene en la profundidad de ella para estar en un estado de conformidad espiritual con Dios. Vamos a ir a Mateo 5. No voy a entrar en el tema enseguida.
Todavía voy a especificar algo. Mateo 5, capítulo. Es muy interesante este capítulo, esto que vamos a leer. ...22... 23, 24 y 25. Yo quisiera que alguien pudiese leer estos textos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano no tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En la cárcel. Tremendo. Se está hablando aquí de la ofensa. Para definir la palabra ofensa, hay que ir a la palabra escandalón, que es la palabra griega que significa ofensa, carnada, trampa, escándalo. Los creyentes hoy en día, estoy hablando de la iglesia, de ti y de mí, caemos fácilmente en esa dirección. Entramos, caemos con una facilidad enorme. Pero es algo tan peligroso que no nos damos ni siquiera cuenta de el sitio en el cual nos metemos. Está hablando de carnada, está hablando de ofensa, trampa y escándalo. ¿Qué es una carnada? Es una carnada que, la palabra carnada es algo que se prepara minuciosamente con un propósito de que tú caigas preso en la trampa. Dios dice que no tienta a nadie. Dice que Él no tienta a nadie. Cuando hay un cebo para tentar a alguien para que entre en la trampa y quede cogido, como a veces yo he dicho, que somos como las gallinas, que empiezan a tirarnos granitos delante de nosotros, y las gallinas cuando ven un grano de maíz, se ciegan, y van siguiendo el rastro del granito de maíz. Pum, pum, pum. Hasta que llegan
a una jaula que está abierta con los granitos de maíz, la gallina entra en la jaula y cuando se da cuenta está aprisionada en la jaula, sin darse cuenta. ¿Alguno de vosotros tiene gallinas? O cualquier animal que le guste el grano. Experimentarlo, veréis cómo suceden estas cosas. Y los cristianos tenemos tendencia a morder esa carnada. Cristo dijo que era necesario que todo esto llegara a nuestra vida. Él dijo que era imposible que los escándalos o las ofensas no llegasen. Te daré los pasajes luego. Porque es necesario que esto llegue en tu vida y en mi vida. Nadie puede llegar al reino de los cielos si antes no es probado en esta línea. Porque Dios tiene un propósito ahí en tu vida. El diablo tiene uno, pero Dios tiene otro. Más importante que el del diablo. Lo que está aquí diciendo Cristo es necesario que esto venga, porque cuando ocurren estas cosas en la vida de una persona, la persona, en el amor del Señor, no en el tuyo ni en el mío, ella puede demostrar su madurez espiritual que ha adquirido por mediación de la fe en Cristo Jesús para gloria de su nombre. Por eso la palabra de Dios dice que el oro tiene que ser pasado ¿por qué? Por fuego. ¿Para qué? Para purificar a quién? Para que el oro quede limpio. Sea puro. Las ofensas tienen que venir a tu vida y a mi vida para que nosotros vayamos purificándonos nuestro espíritu en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que no entremos en la línea errónea y equivocada que el diablo quiere meternos y perjudicarnos hasta el punto de no entrar en el reino de los cielos. Lo que a Dios le interesa es que tú seas una persona madura, una persona consciente, una persona responsable, una persona que tiene la mira puesta en Cristo Jesús, únicamente en Él, el autor y consumador de tu fe y de la mía. Amén. No quiere que tú pongas la mira en otro lugar. Porque si tú inclinas tu mirada o tu vista a otro lugar, estás perjudicándote en el área total espiritual del desarrollo de tu vida, en Cristo Jesús. Y por eso cuando esto llega, vemos a personas que cuando no han entendido esta palabra, o no viven en esta palabra, en ella, esa ofensa promueve los sentimientos profundos y el dolor encerrado en su corazón como una protesta y una rebeldía totalmente a Dios. Por eso sus vidas no se desarrollan en la medida y en la dirección que Cristo ha puesto en ellos. ¿Por qué? Esta ofensa nada más que tiene una dirección de prosperidad en la persona. La ofensa nada más que tiene
una dirección en prosperidad espiritual de la persona. Y se llama perdón. Aleluya, Señor. Estoy hablando de Cristo para el desarrollo espiritual. ¿Por qué no vamos a Mateo 18:7? Y a Lucas 17:3-4. Alguien que lo lea. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y en Lucas 17:3-4. Es necesario. Es lo que he estado exponiendo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, Perdónale. Esto es necesario, como he estado diciendo, porque de ahí va a depender tu estabilidad emocional, espiritual en Cristo y la posición que Cristo te ha otorgado a través del perdón. Porque esto parece ser que las ofensas son muy duras y muy difíciles de enfrentar. Pero cuando mayor tiempo estés ocultando la ofensa o acobijarla en tu corazón, mayor perjuicio vas a tener en tu vida. Porque el apóstol Pablo dijo que no se ponga el sol en vuestro enojo. La ofensa es enojo. Es cuando la persona está enojada. Y a veces decimos, no, es que yo he perdonado. ¿Estás seguro? ¿Que has perdonado? ¿Estás seguro que has perdonado? No, yo he perdonado, pero tengo una espinita. No, yo he perdonado, pero no quiero saber nada. Pero siempre con esa ofensa, cuando llevas a cualquier lugar, siempre estás exponiendo tu ofensa como medio de defensa al problema. Y esto se convierte en crítica. Y es terrible. Y cuando estas cosas llegan, mira, ¿por qué no cogéis Juan 6? ...54, 55, 56 y 66. Y luego Mateo 15, 2 y 4. Pero voy a decir esto.
antes de que lo leáis. De que lo leáis. La mayoría de la gente en Israel que escuchaba las predicaciones de Cristo se ofendían. Digo la mayoría. Se ofendían extremadamente. Primeramente los discípulos de Cristo. Y los ofendidos fueron 20.000 discípulos de Cristo. Y de los 20.000 quedaron 500. Y de esos 500, los dos se le dijeron. Quisieron interrogarle y Cristo les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro le contestó y le dijo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Únicamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Amén. Y precisamente se escandalizaron porque Cristo les habló de la vida eterna. Se ofendieron. Por ejemplo, esto es fácil en los cristianos. Cuando el pastor, por ejemplo, trae una predicación de economía de la iglesia, por poner un ejemplo, no quiero poner más, y entonces habla el pastor de la economía de la iglesia que está en bajas, y por lo tanto ha hecho un propósito espiritual para que la economía de la iglesia tenga una subida económica porque tiene unos gastos, tiene unas preparaciones o tiene una función de edificar o hacer algo. En ese momento viene una persona nueva a la iglesia que tiene problemas con el dinero y cuando sale la primera palabra que dice es: ya no vuelvo más a esta iglesia porque esta iglesia nada más que se habla de dinero. Y a lo mejor hace 5 o 6 meses que no se habla de esta cuestión. Porque no estaba en la planificación del pastor o de la persona que lleva la iglesia. Y se siente ofendida. Pero lo que no sabe la persona es una cosa. Que al lugar que vaya, al lugar donde se vaya, va a ser ofendida. Porque Cristo dijo que era necesario, imposible. Esto quiere decir que allí el lugar donde tú vayas, sea la iglesia que vayas, a cualquier lugar, van a haber palabras que te van a ofender. Aunque no sea el propósito de la persona que tienes enfrente de ti, que quiera ofenderte, sino simplemente por la convicción espiritual que hay en tu corazón. Esa es la que te ofende. Y esta verdaderamente aquí es donde yo entro en la maquinación del diablo. El diablo trabaja según la dirección espiritual que Dios impone a la iglesia. Entonces él contradice y él pone en rebeldía los corazones, aunque se esté diciendo la verdad. Entonces estas personas que son ofendidas, que se ofenden fácilmente, voy a decir una cosa, les será muy difícil entrar en el reino de los cielos, porque tienen un problema gravísimo, y ahora hablaré del problema. Primeramente vamos a leer esto. O es que los fariseos no, escribas, fariseos, no se ofendieron contra la predicación de Cristo. He dicho que las mayorías de las predicaciones de Cristo ofendían a las personas. No es que Cristo las ofendiese, sino la convicción espiritual que había, la religiosidad.
mediocre que tenían en sus corazones. Esto es lo que levantaba la ofensa en el corazón, porque ellos nada más que tenían una determinación de costumbres y leyes. Pero Cristo vino a modificar esto. Entonces ellos no podían entrar en esa dirección de identificación a través de la revelación del Espíritu Santo, porque era contrario a su religión, a sus tradiciones. Y no podían cambiarlo. Vamos a verlo. Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás y ya andaban con él. Se ofendieron. Ahora el Mateo. Mateo 15 del 12, o yo diría 14, 15. En el 12, quizá encontremos algo muy interesante. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo: Toda planta que no plantó mi ¡Aleluya! Padre celestial será desarraigada. ¿El 14 también? Sí, 12 y 13. Ya está el 12 y el 13. continúa. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y en el ciego guiaré al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: Explicaos esta parábola. Jesús dijo: También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, ¿no? Sí. Vinieron sus discípulos y le dijeron a Cristo: los fariseos y escribas están ofendidos. ¿Pero qué dijo Cristo? Todo árbol que no es plantado por mi Padre es desarraigado. Y en las iglesias suele pasar esto. Ahora voy a hablar por el pastor. En las iglesias, cuando el pastor trae algo que ofende, aunque sea la palabra de Dios, como habemos oído, las personas se ofenden, se sienten ofendidas, y en esa ofensa tienen siempre el pensamiento o el interés de salir de ellas, porque se expresa una palabra que no me siento identificado. ¿O no es verdad? ¿Cuántas veces los habemos dicho nosotros? Si no te sientes identificado, corre al lugar donde te estás identificando. Mala doctrina, mala enseñanza. Falsa doctrina, falsa enseñanza. No es cuestión de identificación. Es cuestión de sometimiento. Es cuestión de apoderarte de la palabra de Dios en tu vida, para que tú seas una persona que puedas desarrollar en el lugar donde Dios te ha puesto lo que Dios tiene preparado para ti. Pero claro, cuando Dios no ha plantado el árbol, y esto a muchos pastores le duele,
Porque un pastor, en el corazón de pastor, y en el amor de pastor, yo también he pasado por el pastorado. Y sé que a él le duele su corazón. Porque no quiere perder ningún alma. Y a veces él mismo se echa la culpa, que he hecho mal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me se ha ido? Pero si algo he comprendido yo en la palabra del Señor aquí, es que Dios no ha plantado el árbol en ese lugar. Por lo tanto, cualquier ofensa, cualquier cosa, se va a levantar en rebeldía contra la iglesia y va a irse de ella, pero se está equivocando porque al lugar que vaya le va a ocurrir lo mismo. Simplemente que todavía Dios no ha dado la madurez espiritualmente suficiente en él para soportar las ofensas. Cuando Cristo dijo que las ofensas eran necesarias que llegaran, es para que tú puedas medir en la situación, en la madurez espiritual en la cual te encuentras para resistir estas cosas, porque una persona puede estar en el lugar que esté y puede pasar por un infierno de ofensas o de lo que sea, pero con el amor de Dios, aleluya, él va a soportar toda la gracia de Dios que ha dado a esa persona para soportar las ofensas, y que aquellos que han sido ofendidos puedan, aleluya, soportar la ofensa y perdonar a quién, a sus hermanos. Obra del diablo. ¿Te das cuenta cómo trabaja? ¿Os estáis dando cuenta cómo trabaja el diablo? ¿Estáis comprendiendo algo? Es terrible. Es terrible. Y los pastores se sienten a veces en culpabilidad. Pero la clave real es que Dios lo ha plantado. Porque si Dios planta a cualquier persona en cualquier iglesia, Dios la ha plantado, le da la suficiente gracia a esa persona para soportar los insultos que sean o que él piensa que son, y ir a su hermano y dialogar con su hermano y dialogar con el pastor y dialogar con quien sea y decirle: te perdono, ¿me perdonas? Y aquí se termina la historia. ¿Qué es la palabra perdón? Es la misma que escandalón. La misma. Perdón proviene del escandalón. Y es que dejes ir o soltar algo que pueda haber en tu corazón. Eso es escandalón. Dejar ir, soltar algo. O cuando uno perdona, no suelta todo lo que hay en su corazón. Te lo explico. Cuando una persona tiene falta de perdón, es que tiene una persona atada, amarrada a ella. Porque ni tu perdón ha llegado a esa persona, por lo tanto esa persona va atada a ti. Y por eso
siempre tienes un malestar, aunque digas que has perdonado, siempre hay un malestar. Y a veces dices, o decimos, falsa doctrina. Que el tiempo lo cura todo. ¿No es esta la palabra de justificación que a veces empleamos? No, dejemos ir la cosa, que el tiempo lo cura todo. Mentira. El diablo otra vez hablando por la boca de las personas. Porque si eso fuese así, que el tiempo lo cura todo, en vano vino Cristo. Porque Cristo vino a sanar a los enfermos de corazón, como dice la palabra, me se va una frase. Cristo vino a sanar a los enfermos de corazón quebrantado. Y ese es un motivo, la ofensa es un motivo de corazones quebrantados, heridos, dolidos, dañados. En el tiempo antiguo, cuando cualquier persona mataba a alguien, la tradición y la costumbre de la época era que el muerto que había matado a esa persona se lo echaban encima y él tenía que acarrear ese cuerpo encima de él, en su espalda, hasta que se descompusiese y se corrompiese. Esa era la tradición. Ese muerto se tenía que corromper y descomponer en la espalda de la persona que lo había matado. Difícilmente esas personas podían tener un diálogo o una comunicación directa con las otras personas. Porque el muerto, ¿qué? Huele y contamina y hace olor. Ya hay cristianos que van arrastrando a este muerto y calenturas ajenas. ¿Saben lo que es una calentura ajena? Hilario, ven aquí. Jonathan, ven aquí. Jonathan y Hilario son buenos amigos. Y ahora yo, como responsable de la iglesia, o cualquier cosa que Dios ha puesto en mis manos, yo tengo a Hilario como, digamos, un líder, o un trabajador de la iglesia, mejor la palabra trabajador. Y yo quiero proponerle a él algo y le hablo fuertemente a él. Y el Jonathan está escuchando la conversación que yo tengo con él y lo que le estoy imponiendo a él.
ni le cae bien al Hilario, ni le cae bien a Jonathan. Entonces, el Jonathan parece que se ha ofendido por lo que yo le estoy imponiendo a Hilario. Y como esto lo ha ofendido a él, cuando el Jonathan tiene cualquier conversación con otras personas, está exponiendo esto que lo ha ofendido a él personalmente por aquello que yo le he dicho a Hilario. Y empieza a desvaluar la cosa y empieza a criticar aquello que yo he hablado con él. En vez de criticar, que son las calenturas ajenas, porque no tiene nada que ver con él, nada, él no puede pensar y decir, bueno, eso es una cosa del pastor y tuya, arréglatelas con él. Eso es cuestión vuestra, no cuestión mía. Pero él parece ser que por la ofensa que ha oído, aparentemente, entre comillas, ofensa, él quiere alegar en favor de Hilario. Eso son calenturas ajenas. ¿Y cuánta gente en la iglesia hay en ese nivel? Metiéndose y queriendo arreglar algo que nada más es que compite entre el pastor y Hilario. Pero siempre están las personas que sufren calenturas ajenas que tienen que actuar de esta forma. Eso es una calentura ajena. Y no se da cuenta que eso que le está haciendo es que va a arrastrar un muerto. Y ese muerto le cae encima. Porque en sus críticas, la ofensa puede llegar al extremo de críticas, que ¿sabes cómo lo define Dios? Asesinato espiritual. Podéis asentaros. ¿Obra de quién? Del diablo. Entonces una persona que carga con un muerto no puede tener una comunicación directa con quien sea porque huele mal. Huele mal. Pero vamos a ver. Vamos a ir a la palabra de Dios. Nada más que pasó una hoja. Pero ahora sí que quiero ir a la palabra de Dios directamente. Pero yo os digo, Jesús, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ahora voy a leer, esto lo podéis leer vosotros en vuestra Biblia de tapas negras o tapas rojas, lo podéis leer en ella, porque yo voy a leer este texto en la Biblia amplificada. Para que nos demos más cuenta. La Biblia amplificada dice: pero yo os digo, Jesús, os digo que cualquiera que contiene enojo con su hermano y guarda enojo en su corazón, será culpable por el castigo impuesto por las cortes. Y cualquiera que abrigue o insulte a su hermano en su corazón será culpable del castigo impuesto por las cortes. Y el que diga tonto, fatuo, que es tonto, voy a explicar esto, la palabra
fatuo o tonto significa necio tonto, necio, tonto, por falta de inteligencia y de estudios. También bobo, estúpido, incapaz, majadero, metecato. Son palabras necias. ¿Y qué dijo Cristo? A cada uno de nosotros tendremos que responder delante de Dios por cada palabra necia que salga ¿de qué? De nuestra boca. ¿Dijo eso? ¿Lo dijo? Amén. ¿Y a dónde te lleva esta necedad? Aún no he terminado el texto. Y el que diga fatuo a su hermano no podrá escapar del infierno, no podrá escapar del infierno. El que diga fatuo a su hermano no podrá escapar del infierno. ¿De qué nos está hablando la Biblia aquí en este pasaje? Hay dos niveles. Está hablando de niveles. Evidencias está hablando de dos niveles de evidencias de reconciliación o condenación. Cuando está diciendo en el 23, por tanto, si traes tu ofrenda, está diciéndolo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tus ofrendas. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, aquí dice el último céntimo. Está hablando de evidencias y hechos de niveles de evidencias. ¿Quién es el acusador? O tu adversario. El que te acusa. ¿Quién es? ¿Estás seguro? Vamos a ver. Apocalipsis 12. Dice, ¿lo tenéis? 12:10, perdón. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el consolador y el ayudador de nuestros hermanos.
¿Dice eso? No, ¿Qué dice? no, acusador. El acusador de nuestros hermanos. Y aquí la Biblia está hablando, en este pasaje está hablando de evidencias. Tenía yo otra palabra de por aquí, que es la que yo empleo. Voy a terminar con esta hoja. Evidencias, niveles, eso es. Hablaba de niveles y evidencias, niveles. Está hablando de niveles y evidencias que judiciales. ¿O qué dice? Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el acusador. Un juez no puede recibir una petición de juicio si no tiene el nivel de evidencias de condenación contra la persona que se presenta delante de él. Para que el juez pueda librar un juicio, tiene que tener el nivel de evidencias que aportan condenación contra esa persona para que pueda que condenarlo. El acusador, ¿quién es? En nuestra sociedad no es el fiscal. ¿No es el que acusa a los malhechores? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pues bueno, el fiscal es el diablo. Y el juez, cuando tiene el nivel de evidencias de culpabilidad, lo único que tiene que hacer es lanzar juicio contra la persona que ha infringido, ¿qué? La ley. Por eso dice, no sea cosa que tu adversario te entregue al juez, el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel hasta que pagues el único cuadrante u céntimo de tu culpabilidad. Dios no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un acusador que todavía no ha sido echado fuera, que cuando tú cometes cualquier pecado contra tu hermano por una ofensa, date cuenta que empieza en una ofensa y llegan al juicio, y el juicio llega a la condenación del juez. El juez no puede hacer nada por ti, ni por mí, ni por nadie. ¿Por qué? Porque el acusador, el diablo, está delante del juez, diciéndole día y noche, 24 horas sobre 24 horas, no ha perdonado, 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 no ha perdonado. Y entonces el juez, aún en su pesar, en su determinación, pero como es juez y justo, tiene que lanzar condena, simplemente porque no se ha enfrentado la ofensa en el tiempo debido para que esa ofensa no fuese más allá del delito delante del juez. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo?
voy a leer. Mateo 6, 14 y 15. Y no, esto es 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres, y aquí está hablando al nivel general, al nivel mundial, no a nivel de iglesia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora escucha. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso van a la cárcel. ¿Y a qué cárcel van? Hechos de los Apóstoles. Ocho, 22 y 23. Ahí hay un pasaje. Hechos de los Apóstoles. 22 y 23. ¿Quién lo lee? Y alguien que coja Hebreos 15. Y Efesios 4:31. Uno que lea. Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿En prisión de qué? En prisión de maldad veo que estás. Esto es lo que le dijo Pedro, a este mago que quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Y le dijo, parece tú y tu dinero. Porque en hiel de maldad y en prisión de amargura te veo. ¿Veis la ofensa hasta dónde llega la ofensa? Prisión de amargura te veo. Ahora, Hebreos 12:15. ¿Qué dice? Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea cosa que perdáis, por ejemplo, la salvación de Dios. Porque levantándose una raíz de amargura en vosotros, muchos sean contaminados. Las personas contaminadas por las raíces de amarguras a través de las ofensas son peligrosísimas. Porque están viviendo en una situación lamentable. Se están dejando llevar únicamente por sus sentimientos emocionales de la ofensa. Y es lo que domina su determinación espiritual. Están mirando ante la ofensa que el perdón de Dios. No prosperan. No tienen una vida equilibrada, no tienen una vida santificada, no tienen una vida próspera, porque Dios permite que las ofensas vengan a tu vida. Porque cuando Dios está permitiendo algo esto en tu vida, es que está preparando el camino para ti. Para que tú seas alguien
con un estado de madurez espiritual que puedas ayudar a todo el contorno que hay alrededor tuyo, porque de esto depende precisamente lo que es el ministerio de liberación y consejería. ¡Aleluya! Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. ¿Y por qué lo retenemos? ¿Por qué lo llevamos con nosotros a veces? Yo cuando administro liberación, la mayoría, siempre hay una raíz de amargura. Sea por lo que sea. Algo que ha llegado a tu vida te ha ofendido. Aunque aparentemente dices que has perdonado, quieres perdonar. No lo has hecho. Según la voluntad de Dios. Efesios 4:31. Aquí está más claro la palabra. Efesios 4:31. No sé qué hora es. Sí, vamos bien. No lo terminaré, pero vamos bien. 4:31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Es 4:31? ¿O no pone también así como Cristo os perdonó? Sí, 32. El 32, léelo. Antes sed benignos Unos con otros, misericordiosos, unos con otros, perdonándoos vuestros pecados, unos a otros vuestros pecados. como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo Jesús. Así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, por ejemplo, en la obra redentora de Jesucristo, en la cruz del Calvario, fue capaz de perdonarte a ti por su sacrificio y el derramamiento de su sangre, 4.050 pecados, y a saber de qué grado y de qué altura, aunque el pecado es pecado para Dios. Si Él fue capaz, si Dios fue capaz de perdonaros en la persona de Jesucristo 4.500 pecados, ¿cómo nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano una ofensa? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? La persona que actúa así debiera de ir a la cárcel. No lo digo yo, lo dice Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Porque ejemplo tenemos en el Génesis 45, verso 1, 2, 3, 4, creo que hasta el 5. Quiero que lo leas porque esto es muy importante.
1, 2, 3, 4, hasta el 5 de por ahí o el 6. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hasta ahí. Pero dice que José lloró amargamente con unos gritos que se oyeron en el palacio de Faraón y todos los egipcios. José fue una de las personas más ofendidas entre sus hermanos. Alguien que pasó por el dolor y la desesperación más tremenda entre los hombres. Él tenía experiencia de lo que estaba expresando en la palabra de Dios. Pero él tuvo que chillar a boca abierta, llorar a boca abierta. Porque el pecado, el dolor del pecado, la amargura del pecado, nada más que sale cuando la persona es capaz de exteriorizar el daño que hay en su corazón. Porque si no hace una exteriorización de su alma y de su espíritu, es imposible a que llegue al perdón exacto dentro de la voluntad de Dios. Porque está sacando toda la amargura, todo lo retenido durante el tiempo que ha sido dañado. Y José tuvo que hacerlo así, exteriorizar con su boca, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para perdón de pecados. Amén. Y algo que aprendió José en esta experiencia, porque Dios estaba preparando el camino de José. En el último verso que dice, el que lo ha leído, impresionante. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación De vida. me envió Dios delante de vosotros. Por lo tanto, las personas que son capaces de soportar la ofrenda, la ofensa y lo que venga a su vida, es porque Dios ha puesto un equilibrio emocional en ellos para poder perdonar y para poder aceptar y perdonar la ofensa. Si yo provoco en ti una ofensa, tú tienes que estar completamente preparado para perdonarte. Y si tú lanzas una ofensa contra mí, yo estar preparado para perdonarte. Porque es el sistema de Dios, es la dirección de Dios. Porque cuando Dios empieza a trabajar contigo de esta forma, es que está preparándote para una conservación de vida. Está preparándote para la obra que Dios va a poner en tus manos. Está preparando la determinación
que Él quiere en ti, porque Él te ha probado y ha visto que tú tienes la capacidad espiritual y la fe, la esperanza en Él, aleluya, para que tú puedas, aleluya, desarrollar cualquier ministerio, cualquier obra, cualquier situación que Dios ha puesto en tu mano, tú vas a desarrollarla lo mismo que hizo con José, aleluya, conservación de vida. Es tan importante que nosotros estemos preparados, aleluya, para conservar la vida, aleluya, que Cristo ha puesto en la iglesia, que tenemos, aleluya, que derribar todas las ofensas, pero las ofensas no tienen solución huyendo de ellas. Las ofensas hay que confrontarlas con la palabra de Dios y determinar que esa ofensa en este momento, aleluya, queda perdonada por mi parte, porque perdono de corazón, así como Cristo me perdonó en la cruz del Calvario todas mis ofensas y todo mi pecado. Es el sistema de Dios para derribar y destruir la obra del diablo, y esto es menester que nosotros nos demos cuenta, porque Dios nos ha llamado a perseveración de vida, aleluya, a aquellos que están alrededor nuestro, para que seamos vida en medio de ellos. ¿Has entendido esto? Amén. ¿Lo has entendido? Amén. No te quejes. Echa de tu corazón. Échalo de tu corazón. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la única que tiene clarificación exacta, convicción exacta, voluntad exacta, Señor, de hacernos entrar dentro de tu voluntad y de tu propósito, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces, por terquedad de nuestra mente y de nuestro espíritu, Señor, no permanecemos dentro de tu voluntad, Señor. Y en este momento, Señor, queremos darte a ti la gloria y pedirte perdón, Señor, por todo aquello que habemos podido ofender y que nos han ofendido, Señor. Y que por los méritos de Cristo y la sangre de Jesucristo perdonamos toda ofensa y nos declaramos, Señor, en este momento que hemos salido de la cárcel en la cual tú nos has metido, Señor, porque, aleluya, somos capaces de perdonar las ofensas de los hombres, así como tú perdonas nuestras ofensas. Te damos gracias por ello, Señor, y que tu palabra siga corriendo, siga penetrando, siga advirtiendo y siga preparando, Señor, tu obra para gloria y honra de tu nombre.